Hola, soy Chimo Cerdá, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este Polimedia lo que voy a hacer es hablar sobre el procesado digital, cómo se procesan digitalmente las señales, pero voy a hablar desde un punto de vista un poco no estricto, sino que voy a hacer una comparación con el surgimiento del lenguaje. Veréis, hay una cosa que a mí siempre me ha resultado curiosa, es el hecho de que se suele decir que la electrónica digital es más exacta que la electrónica analógica. Claro, cuando nos dicen la electrónica digital se basa en que todo se representa con unos y ceros, mientras que la electrónica analógica se basa en que podemos representar todos los valores que existen. Entonces, claro, para mí siempre me ha resultado curioso decir, ¿cómo es posible que solamente con unos y con ceros yo pueda tener mayor exactitud que representando todos los valores que existen? ¿Vale? Bien, hay una respuesta a esto, y no es una respuesta que me gustaría exponer en base a una historia que me gusta llamar la historia del troglodita, y que tiene que ver con el surgimiento del lenguaje. Olvidaos ahora mismo de electrónicas digitales y electrónicas analógicas y cualquier electrónica que haya por el camino, y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cómo surge el lenguaje, ¿vale? Entonces, imaginaos un troglodita que va por el campo y, como sabrán todos los lectores de Arthur C. Clarke, se encuentra con el monolito, ¿vale? Que, ya os digo, como sabrán los lectores de Arthur C. Clarke, el monolito indica que va a haber una evolución, se está dando un proceso evolutivo. Y en este caso el proceso evolutivo va a ser el surgimiento del lenguaje. El troglodita que ve ese monolito ahí, imaginaos, poned de vuestra parte para pensar que esto es un monolito, quiere describir a sus compañeros de tribu dónde está el monolito. Entonces lo que hace es mirar alrededor. Mira alrededor y dice, voy a ver qué hay alrededor para decirles dónde tenemos que ir. Entonces se da cuenta, por ejemplo, que muy cerquita del monolito hay un árbol, ¿vale? Al lado del monolito hay un río que fluye alegremente con sus pececillos y tal, y detrás del monolito hay una piedra, ahí, ¿vale? Allá al fondo se ven unas hermosas montañas, unas nubes en el cielo azul, ¿vale? Más montañas en el fondo, hay hierba, más hierba, más hierba. Por delante de aquí del monolito está pasando ahora mismo una arañita, ¿vale? Aquí hay un pez, demasiados detalles, demasiados detalles. Si el troglodita tuviera que describir todos estos detalles, perdería muchísimo tiempo. Entonces el troglodita dice, no voy a contarlo todo, voy a contar solamente aquellas cosas que para mí puedan ser significativas. Entonces decide centrarse solamente en algunos aspectos. Por ejemplo, no le interesa la nube va pasando y es una cosa temporal, no le interesa. Tampoco le interesan las montañas siempre van a estar de fondo, así que se olvida de eso, de estas montañas. La araña es una cosa que ha pasado por ahí, pero posiblemente cuando volvamos ya no esté, así que también se olvida de esa araña. La hierba está por todas partes, así que nos vamos a olvidar de la hierba, ¿vale? Y bien está el río, pero desde luego los peces también son circunstanciales. Nos olvidamos y nos vamos a centrar en tres cosas, fijaros, y decimos que el troglodita se plantea decirles a sus compañeros de tribu que el monolito está al lado del árbol, delante de la roca y detrás del río. Muy bien, ya tenemos eso. Y ahora se trata de describir roca, árbol, río, porque si os dais cuenta, nunca hay dos árboles iguales, ¿vale? No hay dos árboles iguales. Si tuviéramos que describir un árbol, tendríamos que decir, es el árbol con tantas ramas, con tantos de color marrón, y en este caso tiene tantas hojas, y esta hoja es de esta forma, y esta otra hoja es de esta otra forma. No, la estrategia evolutiva que tiene el troglodita para hacer que surja el lenguaje es asimilar a esta realidad física, que no tiene otra exactamente igual, un concepto. Y en ese caso es el concepto árbol. Cuidado, no la palabra árbol, eso vendrá después, sino el concepto árbol, ¿vale? Que es el mismo concepto que tendría un troglodita inglés cuando tiene el concepto tree. El concepto es el mismo, pero luego le daremos una palabra distinta en cada uno de los idiomas, ¿vale? Entonces asimila ese concepto árbol, crea una clase y es capaz de meter
y hacer una abstracción para meter todos los árboles en una clase abstracta que él, ya que es troglodita español, pues la va a llamar árbol, ¿de acuerdo? Bien, exactamente igual crea un concepto roca y crea un concepto río. Así que ya nos hemos centrado en 3 conceptos y los hemos particularizado. Muy bien, y ahora llega el momento de darle un nombre a cada uno de esos conceptos. El troglodita dice, voy a utilizar un lenguaje, pero ¿cómo es el lenguaje? Podría utilizar gestos, ¿vale? Lo cual tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. El mayor inconveniente de utilizar gestos para hablar es que tienes que tener un contacto directo, una visión directa con el receptor, ¿vale? Si el receptor no te está viendo, no puedes saber que estás hablando con él. Hay otro lenguaje que somos capaces de generar, que es nuestro sonido, ¿vale? Con la boca somos capaces de generar unos sonidos y tenemos la ventaja de que la persona con la que estamos hablando no tiene que estar mirándonos directamente, puede estar mirando a otra cosa, que estamos seguros de que mi sonido está llegando a él. Muy bien, vamos a ver cuántos sonidos soy capaces de generar. A, b, z, v, z. Prueba con la voz muchas veces y dice, bueno, soy capaz de generar una especie de entre 20, 30 sonidos distintos. Pero claro, 20, 30 sonidos distintos no son suficientes para nombrar todos los conceptos, ¿vale? Aquí solamente aparecen 3 conceptos, pero el troglodita va a ser capaz de generar muchísimos conceptos distintos. Entonces, ¿qué hace? En lugar de asimilar un único sonido a cada concepto, lo que hace es juntar sonidos, ¿vale? Vamos juntando sonidos, y esos sonidos son los que vamos a utilizar como nombre para el concepto, juntando el sonido A, el sonido R, el sonido B, el sonido O y el sonido L, conseguimos, ya os digo que si fuéramos ingleses los sonidos que habríamos utilizado serían otros distintos, pero conseguimos darle esa palabra árbol al concepto árbol, esa entidad que tiene tronco, que tiene ramas, que puede tener hojas en su caso, a veces no las tiene hojas, y en eso consiste pues ese concepto, ¿vale? Bien, llegados a este punto, fijaros cuál ha sido el trayecto que hemos seguido. Primero, no mirar todo, sino solamente centrarnos en 3 o 4 aspectos importantes, o 3 o 4 conceptos. Segundo, esos conceptos englobarlos dentro de una clase. Tercero, darles un nombre utilizando unas letras, en este caso los sonidos. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido eso? Pues si habéis entendido eso, estamos en disposición de entender por qué la electrónica digital es un lenguaje, ¿vale? Y esto se hace por lo siguiente. La electrónica digital, en lo que consiste básicamente, es en tomar una señal analógica, imaginemos una señal tal como esta, ¿vale? Y primero, para describirla, no vamos a intentar contar todos sus valores continuos en el tiempo, sino que vamos a mirarla cada cierto tiempo, ¿vale? Y vamos a mirar cuál es el valor de esta señal aquí, 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 ¿vale? Solamente cada un determinado intervalo. ¿Cuál es ese intervalo? Pues bueno, pues ese intervalo va a depender mucho de la aplicación en la que nos encontremos. Si por ejemplo estamos midiendo temperaturas, pues con mirar cada minuto o cada 10 minutos, las temperaturas no suelen tener oscilaciones mucho mayores que esas, pues estaría bien. Si por ejemplo estamos en una señal de audio, para tener una buena calidad tendríamos que mirar la señal de entrada del orden de 44.000 veces por segundo. 44.000 veces por segundo, eso es lo que llamamos alta fidelidad, y es hoy en día una frecuencia bastante normalizada. ¿De acuerdo? Ya os digo, depende muchísimo de la aplicación en la que nos encontremos. Después, no vamos a dar el valor exacto de aquí, porque para dar el valor exacto de aquí, lo que tendríamos que hacer es dar infinitas cifras decimales. No vamos a dar infinitas cifras decimales, sino que vamos a decir, pues doy 1, 2, 3 cifras decimales, 4 cifras decimales, lo que sea, ¿vale? Eso lo que hace, de forma efectiva, es que en realidad todos los valores entre este puntito y este puntito, por ejemplo, para mí me resulten el mismo, me da igual que esté aquí y yo le voy a dar el mismo valor, ¿de acuerdo? Y por último, a todo este intervalo le voy a dar un nombre. Si yo tuviera solamente 2 intervalos, pues entonces esto sería 0 y esto sería 1. Pero si yo tengo más intervalos, y como no tengo más letras que la 0 y 1, lo que yo hago es añadir más letras.
Esta será 0, esta será 1, pero el siguiente intervalo lo llamaré 1, 0, al siguiente intervalo lo llamaré 1, 1, al siguiente lo llamaré 1, 0, 0, al siguiente 1, 0, 1, y así sucesivamente, hasta tener el número de intervalos necesarios, o el número de códigos necesarios para reflejar todos los intervalos que he creado. Estos 3 pasos son los 3 pasos necesarios para la digitalización y que se corresponden muy directamente con la historia del troglodita. Tienen un nombre particular. El hecho de que estamos mirando, solamente a unos determinados incrementos temporales, en unos momentos del tiempo, se llama discretización. Al hecho de que estamos cogiendo y no viendo todas las cifras decimales, sino quedándonos solamente en una en concreto, se llama cuantificación, y al hecho de darle nombre a cada uno de estos intervalitos que me ha salido, se llama codificación. Por tanto, la digitalización de una señal analógica comprende estas 3 fases: discretización, cuantificación, codificación. Eso es lo que me va a mí permitir el disponer de una representación abstracta de mi señal, una representación digital, con la que podré obtener una exactitud controlada, completamente controlada. Y bueno, con esto terminamos esta presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención.